Ojo porque ha reaparecido el hijo del R1, al cual la Fiscalía de México y el fiscal Harfuch habría asegurado que él habría sido el que organizó todo el crimen de Valeria Márquez. Él era su exnovio, el exnovio de esta influencer terminada en ese salón de belleza que ya regentaba, y ha reaparecido. Ha dado una entrevista al periodista Luis Chaparro. Es cierto que hay que decir que según la versión de Omar García Harfuch, esta persona es la que le pide a su padre ordenar el crimen de esta mujer. Así que vamos a ver qué dice Francisco Álvarez Solorio, porque no tengo absolutamente ni idea de lo que ha hablado. Lo único, los adelantos diciendo que está atemorizado. Esto es lo que asegura, que tiene muchísimo temor y que obviamente es un operativo periodístico brutal. Chaparro había hecho un vídeo diciendo que tenía una entrevista y demás, pero no sabíamos de qué se trataba. De hecho, fíjate, los medios de comunicación ya colocando distintas imágenes. Bueno, tengo esto al máximo para intentar que se vea algo y no se ve nada, ¿no? Pero bueno, simplemente por el copyright y eso, pero vamos a escucharlo ya, vamos a ver todo el testimonio. Yo es lo que quiero ver, justo qué es lo que ha sucedido aquí, porque al final el R1 es la persona que detuvieron la otra vez y él dice que incluso Valeria Márquez había convivido con su familia. Bueno, ojo porque es una entrevista brutal de la cual obviamente esperemos que se esté viendo todo en este directo. Como para el 2024 ya es cuando empezamos ahora sí la cosa más centrada, pues. Ella vivía con sus amigas, después se fue a vivir con otra amiga más cerca de donde yo vivía y posterior después se fue a vivir conmigo. Estuvimos juntos viviendo. Ya después las cosas pues no funcionaron entre ella y yo, normal de cada relación. Creo yo que todas las parejas tienen problemas X, lo que tú quieras. Ya terminamos y de enero hasta abril, fue en enero que terminamos, hasta abril yo ya no supe nada de ella. Bueno, estuvieron viviendo juntos, como aquí cuenta. La pregunta es el por qué la amenazaba, ¿no? Ella ¿era él el que amenazó a Valeria Márquez? ¿Hay alguna pregunta sobre esto en esta entrevista? Valeria sabía lo de tu padre, o sea, sabía quién era tu papá, sabía todo ese tema, o sea, ella convivió con mi familia. Ella conoce al igual que yo con su familia también conviví. Correcto. Y ella también igual llegó a ir a fiestas familiares, incluso a un cumpleaños de mi padre también llegó a ir. Convivíamos mucho. Entonces ya era, pues te digo, ya estábamos juntados. Estaban juntados. O sea, era pues ya una relación estable, vaya, o sea, teníamos planes de muchas cosas, pues bueno. Valeria sabía. Bueno, estamos viendo algunos clips de la entrevista. Ahorita estás prácticamente... Él dice que es inocente y que su padre también. Corriendo, no estás en tu vida normal, en tu vida cotidiana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahorita? Mira, honestamente me siento un poco atemorizado y atacado hacia mi persona. Por el cual, pues como tú dices, no estoy ahorita quizá en mi vida normal, rutinaria. Tuve que salir de mi vida normal por las cuestiones del señalamiento que se me hace hacia mi persona. Pues a mí lo que me parece más raro es por qué Harfuch iba a exponer de esa manera a esta persona si no tendría pruebas para comprobar la teoría que mencionó ahí, ¿no? Hace unas semanas atrás. De una manera injusta, yo así lo veo. Correcto. ¿Por qué? Porque es una acusación muy grave que se me está haciendo en contra mía, de lo cual yo soy completamente inocente, no tengo absolutamente nada que ver. Ella fue mi pareja, no hay algo en el cual yo hubiera querido hacer una cosa
pues de esa barbaridad. Pues ya. ¿En algún momento pensaste en entregarte? En decir, pues yo voy y me entrego y que ve. No, para nada, o sea, no pensé en entregarme porque yo no he cometido ningún delito. O bueno, ir a aclarar, o sea, ir a presentarte. Si a mí me llegan a hablar por parte de un juez, claro, yo puedo ir a declarar. Yo estoy abierto a eso, no tengo por qué negarme, o sea, yo soy inocente de eso. Si a mí me buscan para yo ir a dar mi declaración ante un juez o no sé dónde tenga que ir realmente, pero... Bueno, creo que esta fue quizás la pregunta así un poco más dura del periodista, porque mucha gente estaba diciendo, no, es que esto es un masaje y tal, y otros decían, bueno, es que vamos a ver, al final podría llegar a estar temiendo por su vida, ¿no? La entrevista completa obviamente la tenéis en Pie de Nota con Luis Chaparro, que lo ha expuesto él en su directo. Si no me equivoco, lo expone justo al final del vídeo. La entrevista dura como una media hora más o menos, si no me equivoco. Pero bueno, ahí ahora mismo pues lo que vemos son muchísimas notas periodísticas de unos y de otros hablando de todo esto. Él no ha dicho mucho, prácticamente nada, esa es la realidad. Pero veremos en qué acaba todo esto, si la fiscalía también habla después de esta entrevista. Bueno, aquí vemos algunas de las imágenes del hijo del R1 en Pie de Nota. Muchos no sabíamos A ver. quién eras y conocimos de ti de una manera terrible, brutal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, te señaló directamente, con nombre, de haber sido el asesino de Valeria Márquez, sí, la influencer. Y bueno, te señala además en una conferencia donde está hablando de tu padre, del R1, luego de su detención. El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio. Ahorita estás prácticamente corriendo, no estás en tu vida normal, en tu vida cotidiana. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahorita? Mira, honestamente me siento un poco atemorizado y atacado hacia mi persona. Un adelanto de una entrevista exclusiva de Pie de Nota que le tendremos aquí. Bueno, obviamente lo estaremos viendo en todos los vídeos. Hay muchísimos clips. Hoy estamos reaccionando a todos los clips de la entrevista. Muchos celos de Valeria que pudiera rehacer su vida con... Bueno, esto es inteligencia artificial, evidentemente esto no es real. Muchos no sabíamos quién eras y conocimos de ti de uno luego de su detención. Y aquí, bueno, dan entrevistas, hay gente diciendo que ni siquiera es él. Bueno, claramente sí que vemos que es él, las imágenes que había con Valeria. Pero hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas aún en todo el ambiente acerca de una de las entrevistas más esperadas, ¿no? Quizás de todo el año, en un caso de México, y confesando realmente todo sobre el caso de la influencer asesinada Valeria Márquez. Muy relajado, más allá de que sea un personaje que está siendo buscado actualmente por las autoridades, lo vemos muy relajado. Sabemos que la información no verbal pues también dice mucho, y las similitudes que hay entre él y el Minilix seguramente serán grandes. ¿Cuáles nos puedes relatar un poco, querido Luis? Claro, Max, mira, a ver, yo la verdad encuentro una cosa en común entre varios de estos hijos de Capos, y es algo que me sorprende, me llama la atención, la manera en que viven. Es decir, tu familia, tus padres, desde luego, han hecho una fortuna ilegal a base de actividades ilegales, y estos personajes pues son quienes más, digamos, gozan de lo que han hecho sus familias. Son personajes más que se mezclan entre las clases, pues digamos, más altas, las élites más encumbradas del país, que tienen acceso más a lo que difícilmente personas como tú, como yo, podríamos tener acceso sin un esfuerzo enorme.
personas que están acostumbradas, desde luego, a que la vida les dé todo y a tener cierto poder. Una diferencia, más que veo entre ellos, es que el Mininic, por un lado, sí buscó participar y participó y siguió participando del crimen organizado, del tema del tráfico de drogas, del tema de los asesinatos, etcétera, etcétera, mientras, hasta donde yo entiendo y tengo conocimiento, Francisco Álvarez no participó de las actividades ilegales de su padre, digamos, que él... Bueno, aquí vemos a Luis Chaparro, este periodista de investigación vía telefónica. Os lo voy a colocar aquí, tener cuidado con temas de copyright. A ver, vamos a colocarle aquí la imagen a este señor. Y bueno, básicamente Infobae saca una serie de exclusivas hablando de el tema de la entrevista, pero que ellos de manera escrita también preguntaron al hijo del R1. Ahora parece que ha dado varias entrevistas a esta persona, ojo, porque dice que la relación con Valeria Márquez fue estable, fue buena, que ambos asistieron juntos a eventos familiares, que ella convivió muchísimo con su familia, que incluso llegó a ir a un cumpleaños de su padre, que convivían mucho, que estaban muy juntados y que mantuvo contacto también con la familia de Valeria. Dice, al igual que yo con su familia también conviví, como ella con la mía. Si yo le presentaba a una mujer con la que yo estaba, era simplemente la mujer de mi hijo. En torno al entorno familiar, en la que se intervenía o no en relaciones personales y todo esto, pero él dice que no pidió favor a su padre de ninguna manera. Dice, no entiendo cómo nos pueden acusar de cierta forma de decir es que él le pidió el favor a su papá cuando no existe ningún argumento sobre esto. Él niega haber solicitado nada para dañar la vida de Valeria o estar involucrado en su crimen. Dice que nunca discutió asuntos íntimos con él y que la convivencia era exclusivamente familiar y nada que ver con este tema. Dice, yo nunca le pedí el favor, nunca platicaba cosas de mis temas íntimos ni absolutamente nada así. Y dice que rechazó cualquier vínculo entre actividades de su padre, lo sucedido con Valeria, y dice, si yo no tengo culpabilidad alguna y yo soy inocente en este tema, por supuesto que mi padre también lo es. Bueno, se está declarando inocente en torno a los dos y da esta entrevista diciendo el hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, esto es lo que había mencionado Harfuch, y que bueno, ya la había amenazado en varias ocasiones y que todo indicaría que esto se iba a probar, que el hijo le pide a su padre, al R1, que cometa el femicidio. De ahí viene todo esto. Evidentemente las declaraciones de Harfuch ahora mismo están en entredicho también por la propia declaración del hijo del R1, que ha salido a la palestra, ha saltado después de muchísimo tiempo. Creo que muchos de nosotros ni nos lo podíamos llegar a imaginar, pero así es la realidad. Ha salido, ha hablado y hemos visto como este periodista que ha logrado entrevistar a otros capos como Dámaso López y bueno, ha hecho un operativo periodístico tremendo, ¿no? Esta persona. Vamos a ver más cosas de lo que revela y de lo que le dijo a este periodista. Se dedicó a usar nada más la estructura, el poder, el dinero que heredó de su padre por lo que se dedicaba a él. Es decir, hasta ahora no tendría yo evidencia para decirte, a diferencia del Mininic, que él mismo lo contaba, no tendría yo evidencia para decirte que Francisco Álvarez estaría traficando o estaría participando en actividades criminales de laboratorios, etcétera, etcétera. Esa creo que es una diferencia importante. Y bueno, ahora tiene una acusación, pesa una acusación de asesinato a su nombre, presuntamente ordenada por él y presuntamente ejecutada por su padre, el R1. Desde luego, la versión tiene los matices propios que podría dar un personaje involucrado de primera mano, como lo es Francisco Álvarez, que ya estarán pues enterándose ahí en esta entrevista. Correcto. Oye, y bueno, sabemos que, o tal vez, estos personajes pues tienen... A mí lo que me llama la atención, evidentemente, es que esta persona decían que tendría que ser
detenida, ¿no? Por el caso de Valeria Márquez, porque la Fiscalía de México está asegurando que presuntamente él organizó el crimen con su padre, pero aquí está hablando en una entrevista. O sea, este periodista ha dado los datos de dónde se encontró con él y cómo se encontró con él y todo eso. Y él ha ido a declarar por este caso. Tienen a estas parejas sentimentales que pues no tienen tanto apego a ellas, porque si está detrás del asesinato de Valeria Márquez, pues seguramente tampoco tenía tanta afinidad a ella. O sea, las usan como carne de cañón prácticamente, y por los beneficios que estos personajes tienen en redes sociales. Se mencionó, te dijo, ya tiene tal vez una nueva pareja sentimental, no está por lo menos pues cuidándose por esta orden de detención que tiene en su contra. No sé si te platicó un poco de su aspecto sentimental. No es que nos importe, pero pues por el riesgo que representa esto para cualquier mujer o para cualquier persona que se relacione directamente con estos personajes, ¿no? Claro, no, Max, a ver, creo que no hablamos de su vida, digamos, sentimental, hablamos de su relación con Valeria Márquez, hablamos de la acusación. Pues él incluso en su momento dijo o revela en esa entrevista que Valeria Márquez habría tenido ya una o dos parejas luego de haber estado con él, o sea, cuando ya terminaron, y luego nos da ahí pues algunos pormenores en cuanto a cómo era su relación, es decir, cómo llevaban ellos su relación mientras estaban juntos. Y otra cosa más que parece que está dentro de la entrevista es que él asegura que Valeria ya sabía perfectamente a lo que se dedicaba su padre, su familia y todo ese grupo, ¿no? Que llegó a ir al cumpleaños de su propio padre. Esto lo que quiere es evidenciar de ella sabía perfectamente en dónde se metía, ¿no? Esto está dando muchísimo de qué hablar también, esta declaración. Claro, sí, esos detalles que pues tentativamente, bueno, todavía no sabemos, lo sabremos a las 10 de la mañana si fue una situación de celos o no. Ahora, después de que fue conocida esta situación, ¿qué papel toma en el organigrama criminal Francisco Álvarez, el hijo del R1 en esta organización criminal? ¿Toma el lugar de su padre? ¿Qué es lo que está haciendo ahora justamente como oposición en esta organización, Luis? Hasta donde tengo entendido yo, estimado Max, de nuevo no soy una autoridad para decir que si hay evidencia o no de que está involucrado en las actividades de los R's, pero hasta donde tengo entendido yo, él no forma parte de la estructura o digamos de la operación criminal de los R's. Ok, sí, simplemente es hijo de un capo y la protección pues viene de la mano pues por lo que representa e involucra. En esta investigación que tú has dado a conocer, ¿se te condicionó que la dieras en un horario, en un espacio solamente para ti? ¿Hubo ciertos cuestionamientos o ciertos aspectos que tuviste que negociar con ellos para conseguir esta información y esta entrevista, Luis? De ninguna manera, digamos, en el sentido de condicionar la información o la parte editorial o incluso las preguntas. La única negociación que hubo, desde luego, tenía que ver con mi integridad y la integridad del equipo. Es decir, que nosotros tendríamos que tener ciertas certezas. Número uno, de que efectivamente era él, de que efectivamente nos iba a dar la entrevista, y pues tener la certeza, sobre todo, de que íbamos a poder salir de ahí con bien y con vida. Aún así, la entrevista, digamos, no fuera de agrado, no fuera de gusto, porque pues, al final del día es una pieza periodística y no una pieza, digamos, de relaciones públicas. Entonces, digamos, esa parte es la que a nosotros nos costó más asegurarnos de cómo podíamos nosotros tener certeza de que nos iba a recibir sin ningún problema y de que íbamos sobre todo a poder salir de ahí con bien. Claro, recibirte sin ningún problema por esto que nos cuentas, que fuiste llevado, que agacharas la cabeza, pero en el momento del regreso te dejaron en el mismo lugar, tú estabas ahí ya también con tu gente de seguridad, pero ¿te viste en algún momento en una situación de riesgo cuando ya no estabas pues con las personas que te llevaron, con los delincuentes que te llevaron por estos caminos? ¿Cómo fue también la parte del regreso, Luis?
Correcto, pues, esa es la parte, una de las partes, todas las partes son complicadas, pero esa parte también es una parte que tuvimos que planear bien, porque, pues, número uno, que pues, acudimos a un lugar. Bueno, mucha gente está riéndose, entre comillas, ¿no? Diciendo, un periodista encuentra a este señor y la policía no lo encuentra. Es de risa, ¿no? Luis Chaparro obviamente ha hecho otras entrevistas, la gente lo está aplaudiendo, ¿no? Evidentemente por esta consecución. Y como también se está hablando muchísimo del cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? De cómo Hard Foods los intentó exponer en ese punto, y al final ahí está de por medio el caso de Valeria Márquez, evidentemente, con otros casos como el del alcalde que tantas veces mencionamos. Muy remoto, al final del día, ver a un fugitivo, parte de una familia criminal. Traíamos un material muy sensible, como lo es esta entrevista, y como tú sabes, se podría prestar a que su misma organización no estuviera de acuerdo a que él hablara, cosa que incluso desconocemos, la organización de su padre. No sabemos si ellos están de acuerdo o no en que Francisco haya hablado, haya dado una entrevista. Y por otro lado, el riesgo también que implica simplemente circular por la zona, estimado Mike, son zonas altamente controladas por la estructura del cartel Jalisco Nueva Generación, son zonas en conflicto también. El otro riesgo era, desde luego, puede ser detenidos por la autoridad, ser cuestionados y ser presionados a entregar el material o sabes, como que digo, no sucedió, pero era parte de lo que tuvimos que pensar. Hubo desde luego siempre un protocolo de seguridad muy elaborado, que digamos hemos practicado, hemos robustecido en el equipo de Pie Nota por la labor que hacemos, por el tipo de temática que tratamos, y salir de ahí, pues digamos, regresando con las personas de mi seguridad. Bueno, obviamente está hablando de la seguridad de esta entrevista, de la consecución de la misma. Es muy llamativo el cómo un periodista pues ha conseguido este punto, ¿no? Algo que no habían sacado ni habían conseguido nunca. Tenemos que hablar en el día de hoy del caso Valeria Márquez. Parece ser, según las noticias en México, que han capturado al presunto autor del feminicidio de esta influencer. Se llama Iván Martín N., que fue detenido por ser señalado de una presunta participación activa antes, durante y después del ataque a Valeria Márquez. Ha habido un cateo que ha permitido asegurar armas, todo tipo de celulares, y a día de hoy la Fiscalía de Jalisco lo que ha informado es la detención de este señor, identificado como el presunto coautor. Habría un autor y una persona que sería la que induce al autor de este crimen. Ha ocurrido el 13 de mayo de 2025. Vemos como ha habido una captura que se ha realizado hace unas horas atrás, cuando estoy grabando esto. Fue el 1 de agosto, en torno a las investigaciones para esclarecer este caso. De acuerdo con lo que se ha dicho, este hombre fue aprehendido en un operativo encabezado por agentes del Ministerio con apoyo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Las indagatorias lo que apuntan es que Iván Martín N. habría tenido participación total en el ataque contra la creadora de contenido. O sea, la Fiscalía sostiene que los presuntos responsables utilizaron una moto y un automóvil blanco para cometer la agresión y luego facilitar la huida. La investigación lo que sugiere es que el recorrido de todos los vehículos fue reconstruido mediante un análisis de cámaras C5 y de videograbaciones particulares, y todo esto permitió fortalecer las líneas de investigación sobre todos los movimientos de los involucrados. Lo que le parece raro a muchísima gente que seguía este caso es que se haya tardado tanto. Si tenemos aquí la imagen de esta persona, todas con los ojos tapados o la cara. Aquí lo vemos, la detención de esta persona en esta unidad de investigación especializada en feminicidios. Aquí vemos la imagen, es tremenda. Y todo, como venimos diciendo, relacionado con el caso de Valeria Márquez. Tenemos estas diligencias de las autoridades que se ejecutaron hace unos días atrás, una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan.
En ese domicilio aseguraron que había encontrado 2 armas de fuego, una calibre 40 y otra calibre 9 milímetros, además de otros teléfonos e identificaciones como objetos que fueron analizados como parte de esa carpeta de investigación. Luego, lo que sucede es que la fiscalía señaló que algunas investigaciones continuaban para identificar y luego detener a otras personas que presuntamente participaron en este feminicidio. Luego intentarán determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Suponemos que en las siguientes horas se va a saber lo que la fiscalía dice acerca de la posible participación previa y posterior de Iván Martín, pero también de otras personas que privaron de la vida a la víctima en torno a ese ataque mortal en su salón de belleza. ¿Quiénes son los demás? Vamos a verlo. ¿Qué grupo criminal actuó premeditadamente para acabar con la vida de esta chica, sabiendo que fue terminada un 13 de mayo? Ella ha realizado una transmisión en vivo, como todos sabemos, en ese salón de belleza en Jalisco, y un ataque que quedó incluso registrado parcialmente en la emisión. Y todo esto dio pie a una investigación bajo el protocolo de feminicidio, como siempre vemos en México. Hubo órdenes judiciales y ahora todo se ha saldado con una noticia que ha puesto en boca de todos, donde las autoridades han asegurado que ha habido una captura de una persona llamado Iván Martín N. Por fin, un detenido en el caso. Las investigaciones están abiertas para localizar a los demás presuntos implicados y establecer cómo se planeó y cómo se ejecutó este crimen mediante las declaraciones de todos ellos. Pero por fin, después de muchísimo tiempo, tenemos una confirmación de la implicación de una persona. De hecho, lo que dicen es que el hijo del R1 estaría implicado también. Todo esto después de un año después se está asegurando de que el secretario de Seguridad dice que el presunto responsable es el hijo de Ramón Álvarez Ayala, que sería líder de una célula del cartel de Jalisco Nueva Generación. Más de un año que ha pasado para aclarar el crimen de esta TikToker, y parece ser que a día de hoy hemos tenido estos avances que resultan muy llamativos. ¿Por qué han tardado tanto después de tanto tiempo de especulaciones sobre la supuesta vinculación de un grupo narco en el crimen de esta chica, como así lo veníamos asegurando? Lo que ha sucedido es que el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, ha confirmado que el hijo del R1 tendría una relación sentimental con Valeria Márquez y ya la había amenazado en varias ocasiones. O sea que todo indica esta especulación que ya había en los medios, y que esto se va a poder probar, que el hijo le pidió a su padre, al R1, que cometiesen el crimen. O sea, este anuncio ha dado con la captura en este punto de uno de los hombres más buscados de Michoacán, alias el R1, que era líder de uno de los brazos armados del cartel Jalisco, y que está señalado como el presunto autor intelectual del crimen del alcalde de Uruapan, que sería Carlos Manzo. Se mencionó este crimen en torno al caso de Valeria, y los rumores sobre una presunta participación del narco en el femicidio de esta creadora de contenido pues ya comenzaron desde el minuto 1. Y a día de hoy, después de que todos los foros, medios de comunicación, nosotros los youtubers hubiésemos hablado de todo esto, hablamos del R, del Mencho en torno al caso de Valeria y el avance del narco hacia la frontera norte de México. En ese momento las autoridades de Jalisco aseguraron que no existía ningún dato que relacionara a Ricardo Ruiz Velasco, el R, con el crimen de Valeria Márquez, pero ahora sí que se salda esa especulación con el R1, que es señalado como el principal líder de los Rs, que es una célula criminal que sería como por debajo del cartel Jalisco Nueva Generación, que se dedica a barbaridades como tráfico, homicidios, extorsión, y que al parecer Francisco Álvarez, su hijo, tendría una relación con esta influencer. Y habría antecedentes de muchas amenazas en su contra. Esto es lo que confirma el vicesecretario de la Fiscalía, que también dice que este hombre se encuentra libre y que está buscado por las autoridades, que es una investigación distinta a la del alcalde Manzo, pero que con esta detención también tienen indicios para llegar a encontrar a la otra persona que tuvo que ver con el homicidio, y que ese sería el hijo de ese sujeto.
Bueno, tras el ataque que se hizo viral en todas las redes y los medios de comunicación, algunos testimonios, algunas publicaciones previas de Valeria señalaban que esta chica mantenía una relación conflictiva con su expareja. No se clarificaba mucho la identidad de la expareja o del hombre que había estado con ella, pero se responsabilizaba que si algo le sucedía era culpa de él. Y bueno, lo acusaba básicamente de que la amenazaba todo el tiempo. Venía teniendo muchísimo miedo, ella tenía mucho miedo, esa es la realidad. Vivía en un momento bastante complejo y ahí es donde llega un sicario supuestamente a esa clínica estética de Blossom and Beauty Lodge, dentro de esa plaza comercial en Zapopan, a unos 10 kilómetros de Guadalajara, que es la capital de Jalisco, y entre ese lugar, con una de las personas que estaban dentro, que era amiga y trabajadora, llamada Erika, escuchó y vio absolutamente todo el hecho de la muerte de Valeria Márquez de una forma brutal. Es un caso tremendo el de Valeria, y que a día de hoy al menos hemos podido conocer en parte qué es lo que ha sucedido aquí y los movimientos que hay a día de hoy en la Fiscalía de Jalisco. Vamos a verlo, el Telediario de Guadalajara, qué es lo que están diciendo a día de hoy, porque obviamente son noticias muy importantes después de más de un año y medio con el caso de Valeria Márquez. Lo están relacionando con el feminicidio de Valeria Márquez, expareja precisamente de la víctima. Nuestro compañero Gaspar Vela nos tiene todos los detalles desde Palacio Nacional. Gaspar, te saludamos, te escuchamos, adelante. Hola Víctor Hugo, muy buenas tardes, te saludo desde Palacio Nacional. Efectivamente, el día de hoy se dieron mayores detalles acerca del feminicidio de Valeria Márquez, la joven influencer de 23 años, quien fue asesinada el 13 de mayo de 2025 allá en Zapopan, Jalisco. El día de hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que Francisco N. le pidió a su padre, Ramón Ángel N., alias el R1, líder de una célula delictiva vinculada con el cártel Jalisco Nueva Generación, que asesinaran precisamente a esta joven influencer. En la conferencia de prensa matutina del día de hoy, el coordinador del Gabinete de Seguridad señaló que él, Francisco N., mantenía del exalcalde de Uruapan, lo que él, Francisco N., mantenía una relación sentimental con la víctima, con Valeria Márquez, y que de hecho ya la había amenazado en diversas ocasiones. Omar García Harfuch señaló que Francisco N. está en estos momentos libre, pero también apuntó que la detención de su padre, el R1, va a ayudar a arrojar indicios para dar precisamente con su paradero, y que el Gabinete de Seguridad está en la búsqueda de este Francisco N. por el feminicidio de Valeria Márquez. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Omar García Harfuch. Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco N., expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel N. Y en esta mañanera... Bueno, es increíble la verdad que después de tanto tiempo haya habido... Porque nosotros siempre decíamos, es que la Fiscalía cada vez que habla del caso de Valeria Márquez nos dice no hay avances, y ahora de repente es como que tienen todo ya coordinado, todo saldado en torno a una investigación que parecía prácticamente terminada y que no había dado con el presunto autor de este caso, y a día de hoy se ha revelado quién supuestamente estaría involucrado en este hecho. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por la coordinación que se dio durante el operativo del día de ayer, en el cual fuerzas federales capturaron a Ramón Ángel N., alias el R1, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. Por lo pronto, Víctor Hugo, es la información que tenemos. Un saludo, muchísimas gracias allá desde Ciudad de México. Así la conferencia matutina. Recordemos, fue un martes 13 de 2025 cuando Valeria Márquez hacía una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en su estética, en este lugar donde fue asesinada con arma de fuego. Vamos a ver
la escena, cómo se encuentra ese espacio. Juan Carlos Munguía, tú te encuentras en la zona, platícanos, adelante. Bueno, antes de ver la escena y cómo está a día de hoy el sitio en el que terminaron con la vida de Valeria Márquez, hay que hablar aquí de los nuevos detalles que hay, ¿no? En donde las fuerzas federales detuvieron a esta persona, al N, alias R1, que en algunos medios le llaman Ramón Ángel, otros, como antes os decía, Iván Martín. Y parece que hay dudas, pero el alias es ese, el R1, líder de esa célula criminal vinculada al cartel, y básicamente se le señala como autor intelectual de los hechos. Hay varios corresponsables que lo que dicen es que los policías les informan que ejecutaron una orden de aprehensión en contra de este señor por su presunta participación en el ataque contra la influencer, y los datos que tienen en contra de él, o las pruebas mejor dicho, es que se asegura que él conducía el vehículo de color blanco que ayudó a escapar al autor material del crimen. O sea, él supuestamente sabe quién es el autor intelectual, y él habría sido pues un cómplice que ayudó en el momento, que estuvo también por detrás y que posterior al hecho también encubrió al criminal que acabó con la vida de Valeria Márquez. Así que parece ser que, según esas cámaras de seguridad que siempre mencionábamos, siempre decíamos, pero es que las cámaras tuvieron que ver algo, es imposible que no se sepa absolutamente nada, porque este hecho está grabado, había un montón de cámaras en toda esa zona, ¿cómo es posible que no se filtren las imágenes? Y a día de hoy pues vemos lo que aquí ha sucedido con el tema de las imágenes que han servido supuestamente para resolver en parte este hecho criminal. Desde aquí, desde este punto en el municipio Zapopanos, al poniente de la ciudad, donde, como podemos apreciar, se encuentra pues este spa, el cual era pues ahora sí que de esta joven Valeria Márquez. Hay que mencionar que Omar García Harfuch confirmó que el hijo de Ramón Ángel N, alias el R1, mantenía una relación sentimental con la influencer Valeria Márquez y que participó en su asesinato. El secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, en la mañana de este viernes 31 de julio, indicó que el R1 estuvo implicado en el asesinato registrado el pasado martes 13 de mayo de 2025. La Fiscalía del Estado de Jalisco se encontraba haciendo las investigaciones correspondientes para dar con los causantes del asesinato del influencer. Sin embargo, en las ruedas de prensa no se brindaba información concisa o relevante acerca del tema. Este jueves 30 de julio se llevó a cabo un operativo en conjunto entre las autoridades federales y estatales, en el cual se logró asegurar a Ramón Ángel N, alias el R1, en el municipio de Totonilco el Alto. Tras un enfrentamiento a balazos, las autoridades federales confirmaron que hubo un criminal abatido y un elemento de la Sedena lesionado. Después de las primeras entrevistas con el detenido, se logró verificar que él fue el autor intelectual de los asesinatos del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso, y de Valeria Márquez. En el spa donde fue asesinada, como podemos apreciar con las imágenes de mi compañero Ricardo Valdivia, pues se encuentra asegurado por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco, colocando este letrero de inmueble asegurado bajo la carpeta de investigación 30945/2025. Dentro de las instalaciones se aprecian los muebles como el primer día del aseguramiento del recinto aquel 13 de mayo de 2025. Se estará a la espera de que la autoridad federal continúe con las investigaciones para dar con más implicados en este asesinato. Y podemos apreciar las imágenes de mi compañero Ricardo Valdivia. Bueno, en este punto suponemos que se está especulando con que los otros investigados serían también de ese grupo, ¿no? De esa célula dentro de ese cártel. Y se estaría intentando visionar quiénes pueden ser los otros involucrados en este hecho criminal por parte de ese grupo, ¿no? A día de hoy hay uno, se cree que el otro también lo están buscando, y todos los demás suponemos que tienen que ser de un grupo de esa célula, que habrán cometido otros crímenes, y que mi teoría es que hasta el día de hoy no había salido este tipo de noticias, no se habían hablado de las imágenes, o que se le había visto la cara a uno de ellos, básicamente porque estarían investigando otros crímenes
presuntamente cometidos, ¿no?, por ese grupo. Bolivia, donde todo el mobiliario se puede ver intacto después de este mismo feminicidio que se registró aquí el pasado 13 de mayo de 2025. Incluso yo les mencioné a mis compañeros cuando llegamos que se alcanza a ver la cajita del dinero, que era donde pues precisamente acumulaban el dinero que cobraban precisamente de los servicios de este spa, así que pues todo se mantiene intacto al interior de estas instalaciones ubicadas acá en este punto del municipio de Zapopan sobre esta... Bueno, eso lo que nos quiere indicar que todo está igual es que sigue la investigación después de muchísimo tiempo, que no se ha tocado nada y que ahí están diferentes pruebas de lo que es el delito en contra de la propia influencer. Avenida Servidor Público, donde no se ve que hayan vuelto los propios elementos. Lo único que han colocado nuevo y que podemos apreciar pues es esta misma calcamonía de inmueble asegurado, el cual se ve que abajo había la primera que se colocó el día del asesinato y posteriormente pues ya fueron colocando una nueva aquí en este punto. Se estará entonces pendientes de las próximas investigaciones, ya después de que puedan tener ahora sí que estas pláticas con el asegurado y obviamente pues bueno, de tener a más implicados en este asesinato, ya que pues todavía falta la persona que se habría atrevido a venir como un repartidor, en este caso de una plataforma, posteriormente pues también quien estuvo en la relación con esta joven de 23 años, así que... Bueno, en realidad, resumiendo, lo que han averiguado es quién fue coautor o quién fue el que llevaba un coche blanco, que siempre se mencionó el tema del coche, pero no se sabía muy bien qué había pasado ahí. Y luego el de la moto, que suponemos que sería el principal, el asesino. Y aquí estaría hablando del cómplice, o sea, Iván Martín N. sería el presunto coautor de los hechos. La persona que tiene ese coche y que ayuda a escapar, ¿no? Pero es que aparte me llama muchísimo la atención que tengan detalles de cómo esta persona presuntamente habría estado con ese grupo organizando y planificando el crimen de esta influencer y posteriormente intentando encubrirlo. O sea, ¿cómo es posible que tengan todos esos detalles? Eso sí que es algo que me llama la atención porque lo han dicho, o sea, el secretario de Seguridad Federal, Harfuch, ha dado ese tipo de indicaciones. O sea, había informado sobre esa línea de investigación relacionada con el entorno personal de Valeria Márquez y los presuntos vínculos con otros individuos señalados en la investigación, pero llama muchísimo la atención el cómo se sabe todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que hasta el momento no se habían especificado de ninguna manera. Bueno, tenemos aquí, a ver si os lo puedo mostrar, el cómo la Fiscalía del Estado de Jalisco ha colocado un tuit y una fotografía en la que dicen esto, dicen: la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas y Niños y ha capturado a un presunto coautor material del feminicidio de una influencer ocurrido el 13 de mayo en Zapopan como resultado de una investigación especializada y el seguimiento permanente del caso. Las indagatorias lo que han permitido establecer es que en la agresión fueron utilizados una moto y un automóvil blanco para facilitar la huida. En este caso, el análisis de esas imágenes del C5 y de cámaras particulares fue clave para reconstruir la ruta de escape e identificar la probable participación de este detenido. Hay un operativo coordinado con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que se ejecutó en un cateo en San Juan Ocotán, donde fueron aseguradas esas armas de fuego que mencionábamos antes, teléfonos, identificaciones e indicios que fortalecían así toda la investigación hasta el día de hoy. Bueno, pues estos son los detalles reales que habla la Fiscalía que tiene en contra de este grupo criminal, de esta célula. De momento esa es la información que les tenemos, es como se ven las imágenes desde este lugar donde se registró el feminicidio y pues estaremos pendientes de cualquier otro dato que se dé por parte de autoridades federales o estatales quienes todavía continúan con las investigaciones de este feminicidio. Pues prácticamente, Juan Carlos Munguía, estamos hablando de 1 año, 2 meses aproximadamente de este asesinato, martes 13 de mayo de 2025. Estamos viendo las imágenes que nos muestras, Juan Carlos, prácticamente igual. Bueno, así vemos obviamente esas nuevas imágenes que hay desde dentro, pero creo que lo importante no son las imágenes, sino
la información que estamos mencionando de la Fiscalía de Jalisco, la imagen de la detención de este señor. Creo que es una de las cosas que queríamos ver, alguna detención, algo por parte de los grupos, de los guardias nacionales, y vemos como ha sido una operación bastante importante, de la cual obviamente teníamos que hacernos eco por aquí porque ha caído una persona que estaría involucrada en el crimen de Valeria Márquez. Por fin tenemos alguna noticia de este caso, de esta influencer, mientras obviamente están continuando las investigaciones para esclarecer todos los hechos. Vamos al viernes que te quiero viernes, pero antes del karaoke vámonos a las noticias. Bienvenidos a Más Hechos. Los saludo en ausencia de mi querido Uriel y vamos a arrancar con estas imágenes rápidamente de Ciudad de México, donde ya está Ramón Ángel, alias el R1, es el presunto autor intelectual, pues el cerebro del homicidio de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan. El R1 fue llevado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde espera su primera audiencia. Y este viernes en Atotonilco, Jalisco, amaneció blindado luego de que ahí fue detenido el R1. En el sitio aún hay huellas del operativo que llevó al arresto de quien planeó el homicidio de Carlos Manzo. La tranquilidad de los habitantes de Atotonilco el Alto acabó en las detonaciones de arma de fuego. Fue en el cruce de las calles Cristóbal Colón y Javier Mina, en la zona centro, donde un vehículo compacto en color blanco era perseguido por las fuerzas del orden. Los tripulantes del automotor se rehusaban a detener la marcha y condujeron en sentido contrario para escapar, y fueron los proyectiles de plomo los que frenaron su intento de fuga. Posteriormente se impactaron contra un machuelo de la calle Cristóbal Colón. De repente escuché dos truenos, uno y enseguida el otro. Al primero yo creí que había explotado el transformador porque ya nos había pasado una vez. Pero luego entraron dos señoras muy asustadas corriendo, que una le dijo a la otra, métete, son balazos, pero pues ellas estaban viendo. En el lugar, el hombre que viajaba de copiloto fue abatido por las balas policiales. En ese instante, un hombre identificado como Ramón Ángel N., alias el R1, fue detenido junto con otros sujetos. La confirmación sobre la detención del R1, líder de la célula conocida como los RS, fue confirmada por autoridades federales, quienes indicaron que Ramón N. es señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, por lo que ya suman 31 personas arrestadas por el homicidio ocurrido el 1 de noviembre del año 2025. El R1 fue trasladado vía aérea de Atotonilco el Alto, Jalisco, a la Ciudad de México. En este momento están concluyendo las labores de peritaje. Este vehículo que ven en pantalla es donde viajaba la célula delictiva encargada de la seguridad del R1. Ya en la grúa, el automotor quedó expuesto. Se le apreciaban múltiples impactos de bala en la parte trasera y también en uno de los costados. Posteriormente, el cadáver y el vehículo fueron asegurados y trasladados al anfiteatro de la región. René Hernández, Azteca Noticias. Después de la detención de este capo, hoy las autoridades confirmaron que también el R1 tiene que ver con el homicidio del influencer Valeria Márquez. 2 meses del asesinato, un presunto implicado ahora enfrenta a la justicia. De acuerdo con fuerzas federales, el R1, Ramón Ángel N., detenido en Atotonilco, Jalisco, y su hijo Francisco R., pudieran estar relacionados con la agresión ocurrida en el salón de belleza de Valeria en Zapopan, cuando ella realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales. El lugar está prácticamente intacto desde aquel día. Una bolsa de papel de la bebida que le enviaron, muebles envueltos en polvo y un gran sello con la leyenda de inmueble asegurado. Conocidos de Valeria y Erika, la empleada quien presenció el ataque, así lo recordaron. Se siente feo, pues yo también en esa edad no tenía una vez, yo tenía una persona muy más casadita. Igual también con una vez que trabajaba ahí con ella, también otra que tenía el pelo que ella y todo eso. Y pues sí, se siente feo porque de un día para otro ya no va así.
No hay mejor tratamiento que el tiempo que te dedicas. Este es el mensaje que continúa en las paredes de esta estética salón de belleza de la influencer Valeria Márquez, quien lamentablemente fue asesinada al interior de estas instalaciones. El lugar continúa asegurado por parte de la Fiscalía de Jalisco. La carpeta consta de aproximadamente 10 tomos, de más de 100 diligencias realizadas, más de 45 entrevistas, más de 50 inspecciones que corresponden a más de 1.500 horas de análisis de videos, tanto de cámaras de C5 como de cámaras privadas, diversas peticiones de datos conservados, que eso consiste en análisis especializado de personal en técnicas de inteligencia, análisis de recolección de medios abiertos, diversas colaboraciones a otros estados y sobre todo el seguimiento. Ramón Ángel N., el R1, fue detenido en medio de un despliegue policial este jueves en Atotonilco el Alto, principalmente por ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Cecilia Serna, Azteca Noticias. Nada más decir que el hijo del R1 es el que le pide a su papá que maten a este influencer. Y vámonos con más hechos que ocurrieron allá en Sinaloa. Para ser más precisos, en Mocorito también hubo un super despliegue de fuerzas de seguridad, un fortísimo operativo, pero se detuvo ahí al Yuquito, es un miembro del cártel de Sinaloa. Un joven de apenas 18 años, identificado como Rosario Fidel, alias El Yuquito, fue detenido la tarde del jueves en el interior de un residencial ubicado en la comunidad del Zapote de los Cázares, perteneciente al municipio de Mocorito, al norte de Sinaloa. La ficha de Registro Nacional de Detenciones detalla que los hechos ocurrieron en un rancho sobre un camino de terracería de la comunidad en mención. Las cámaras de seguridad del rancho captaron el momento en que los agentes nacionales ingresan por la fuerza al inmueble, destruyendo la chapa de una puerta. En los videos se observa cómo unos 20 hombres son sometidos, tirados al suelo boca abajo y con las manos en la cabeza, sin tiempo a mediar palabra. Otros de los videos captan los gritos de mujeres al momento en que salen con un par de detenidos. Además del Yuquito, también aparece un hombre identificado como Humberto N. Ambos detenidos fueron trasladados a Culiacán para su procesamiento, para luego ser llevados a la Ciudad de México. El Yuquito es identificado como hijo de Freddy Angulo Soto, alias El Yuco o el 09, presunto líder de una célula delictiva del cártel de Sinaloa en la región de Mocorito. Sin embargo, hasta el momento las autoridades investigadoras no han revelado detalles sobre dicha detención, por lo que también se desconoce cuáles son los cargos que se le imputan al hoy detenido. Hugo Rodríguez, Azteca Noticias. En Estados Unidos, Antonio Ceguera Cervantes, alias Tony Montana y hermano del Mencho, se declaró culpable de conspirar para distribuir cocaína y metanfetamina, además de un delito relacionado con el uso de armas de fuego para facilitar el narcotráfico. El caso forma parte del plan del gobierno norteamericano para procesar a los principales operadores del cártel Jalisco Nueva Generación, que allá son denominados pues como una organización terrorista. Muy bien, bueno, pues si hay alguna otra novedad, hablamos al ratito, querido Pepe. Gracias y Con gusto. Buen jueves. Con gusto, Susana, gracias. Gracias, buenas tardes, buenos días, gracias. Vamos a Jalisco, ahí está Sebastián Mier con este tema, pues que no es para menos, ha causado pues mucho impacto. El asesinato de esta jovencita tiktokera de 23 años durante una transmisión en vivo. ¿Qué se sabe ahora? Bueno, pues a ella le dicen que va a recibir un paquete, que va a recibir un regalo que ella tiene que recibir de manera personal porque es muy especial, muy importante. Llega un repartidor en una moto, un repartidor entre comillas, le dispara. Pero antes, Sebastián Mier, ¿cómo estás? Buenos días. Antes de que se le entregara este regalo y pues la asesinaran, ella tenía ciertas sospechas que ya se pueden ver y escuchar en el video. Es correcto, Susana. Buenos días, muy bien. Sí, de hecho, en un video anterior a su transmisión en vivo, surreal el caso, porque termina transmitiendo en vivo su propia muerte, Azucena, un caso increíble y que sucedió a pocas horas y a pocos metros de distancia del asesinato del exdiputado federal del PRI, el mismo día, básicamente. Y respondiendo a esta pregunta, Azucena, en el video, un video de alrededor de 3 minutos, se ve como una parte de su staff, gente que trabajaba con ella en esta estética que era de su propiedad en Avenida Servidor Público en el municipio de Zapopan. Esta chica de 23 años menciona, parecía que querían matarme, mencionaba Valeria
Márquez, la creadora de contenido. Ya me ondeé, mejor me voy a ir, y se termina quedando en el lugar. Después, desgraciadamente, termina siendo ultimada a tiros, como vimos todos, bueno, como se vio en las imágenes, y terminó transmitido en vivo. Estaba en una transmisión para TikTok, Susana. Así es, vimos ayer una parte cuando ella pues ve que viene el repartidor, silencia el micrófono y bueno, pues le disparan. Pero antes había dicho algo así como que viene alguien que me lo quiere entregar a mí, dijo que iba a regresar, venía en una moto, pero ya me da un miedo, no me querrán matar, no me querrán levantar, dice ella. Ya revisé las cámaras, hay otra parte de la transmisión donde dice, ya revisé las cámaras, pero no alcanzo a ver quién es. Y bueno, esta es una partecita, se escucha un poquito mal porque pues evidentemente era una transmisión en vivo en Facebook y había un audio sin micrófono. Ella como que lo estaba comentando con alguien con el que estaba hablando por teléfono. Güey, a lo mejor me iban a matar, güey. No, era a decir un regalo, pero no sabía que no era como transparente. Y Un regalo costoso. Y aparte... En una hora regreso. ¿Y en qué venía? ¿En moto? No sé si de Me iban a levantar. Ok. Bueno, pues me van a levantar, ¿o qué? Dice la joven, venían en moto, o sea, sí estaba nerviosa. Y hay un momento en el que dice, Sergio, dice esta joven, pues mejor ya me quiero ir, ¿no? Algo así. Sí, correcto, Susana. Dice la palabra tal cual, ya me quiero ir, estoy ondeada, pero la realidad es que una persona de su staff la convence en quedarse, y de hecho el peluche en color rosa que vemos en el video es uno de los regalos que le llegan a entregar momentos antes de su muerte. ¿Qué ha dicho la autoridad, Azucena? Pues bueno, la Fiscalía de Jalisco está investigando este hecho bajo protocolo de feminicidio. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, descartó que tuviera algún tipo de amenazas o que Valeria estuviera inscrita a este programa de Pulso de Vida, el cual busca apoyar a mujeres con amenazas. Hay teorías, trabajos periodísticos que ya apuntan a un líder del grupo élite del Cártel Jalisco Nueva Generación que estaría detrás del asesinato de Valeria Márquez y otros casos. Sin embargo, de manera oficial, la Fiscalía de Jalisco no ha comunicado nada en torno a esta línea de investigación que viene por parte de trabajos periodísticos que ya apuntarían a un presunto responsable. La realidad es que hoy por hoy las autoridades no han comunicado nada de forma oficial, simplemente que van a reforzar los operativos en motocicletas, pues los 2 asesinatos que se dieron el mismo día en cuestión de horas a 7-8 minutos de distancia, Azucena, sucedieron gracias a que sujetos a bordo de motocicletas realizaron el crimen y huyeron con la facilidad del mundo. Así las cosas en la zona metropolitana de Guadalajara, Azucena. Bueno, pues así las cosas en Jalisco, las cosas van sumándose, van quedándose pendientes por parte de las autoridades que no terminan de dar pie con bola, ¿no? Con los otros asesinatos de políticos, con el caso de Valeria, con el caso de Teuchitlán, con el caso de Tehualtiche. Bueno, pues un montón de pendientes que tienen las autoridades y no se ve por lo menos concretamente o por lo menos públicamente que estén avanzando, que tengan idea de cómo parar esta masacre, esta violencia en Jalisco. Si hay alguna novedad, Sebastián, volvemos contigo. Gracias. Claro que sí, Azucena. Pendientes. Hasta luego. Gracias. En Veracruz, Elizabeth Aviña, buenos días. Azucena, buenos días. En Texistepec, bueno, ya hay un detenido luego del asesinato de la candidata a la alcaldía de este municipio por el Movimiento de Regeneración Nacional, Yesenia Lara Gutiérrez. Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien informó que Domingo N. fue detenido este martes, acusado de haber participado en el homicidio del exalcalde Saúl Reyes el 16 de diciembre del 2022. Bueno, pues también estaría involucrado en la muerte de la candidata de Morena y que murió este domingo 11 de mayo en Texistepec, acompañada de otras 4 personas que justo estaban con ella al momento que llevaba a cabo un mitin político en este municipio. Esta situación mantiene la zozobra en Texistepec y déjame decirte que además de
pues esta persona detenida, los demás candidatos de otros partidos políticos han suspendido sus caminatas por el municipio ante el clima de violencia, ante la zozobra que existe en esta región del sur de Veracruz. Y bueno, pues seguimos pendientes. Ayer la gobernadora Rocío Nale García decía, dejen trabajar a las autoridades y más adelante les seguiremos dando más información respecto a este caso, Azucena. Bueno, pues ha sido un mes, particularmente abril al final, mayo, un mes muy violento en el tema político rumbo a la elección, pues del 1 de junio, Elizabeth. Así es, también hace una semana otro candidato a la alcaldía de Coxquihui, esto en el norte de Veracruz, fue asesinado. De ahí que, bueno, pues esta situación mantiene en zozobra a los candidatos. Al momento de la agresión, Valeria estaba en su estética en la colonia Real del Carmen Gran, en Zapopan, Jalisco. Se encontraba esperando a una persona quien horas antes había preguntado por ella con la intención de entregarle un regalo. Güey, a lo mejor me iban a matar. Valeria tenía 23 años y más de 100,000 seguidores en TikTok. Hoy, su cuenta ya no está disponible. Comenzó a subir contenido en 2021 y el material era principalmente sobre ella. Fotografías y videos con canciones en tono de humor. Aún se desconocen las causas de su asesinato y no hay detenidos. Pero hace unos días, ella compartió mensajes en sus historias de Instagram responsabilizando a su expareja de cualquier cosa que le pasara a ella o a su familia. Compartió una conversación de WhatsApp con dichas amenazas y en otra historia recordó una anécdota sobre la conducta agresiva de su expareja. Ya viene.